Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. El día de ayer el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, junto con Horacio de la Vega, el titular del Indeporte de la Ciudad de México, presentaron la playera y la medalla conmemorativa del Maratón de la Ciudad de México 2017. 40,000 atletas estarán participando en esta carrera el próximo domingo. Todos portarán esta playera y también la C, la medalla de la C, es el sueño de todos ellos. Luciendo la playera oficial de la edición número 35 de la Maratón Ciudad de México, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y el director general del Indeporte, Horacio de la Vega, encabezaron una carrera de entrenamiento en el circuito El Sope, en el bosque de Chapultepec. El objetivo fue la presentación de la playera, así como la medalla que se entregará a los participantes, la cual será en forma de la letra C. Porque forma la palabra México, como ustedes están viendo, la colección de las medallas, y bueno, porque en esta ocasión el tema es cultura. Mancera Espinosa señaló que esta edición será especial, ya que recobra su punto de salida original. La salida de este próximo domingo tiene algo especial, que es que volverá a salir del Zócalo en la calle de 20 de noviembre. Tendremos ya un Zócalo renovado. La Secretaría de Protección Civil local publicó a través de su cuenta de Twitter recomendaciones a los asistentes para evitar accidentes, entre las que destacan anticipar la llegada a la carrera, usar bloqueador solar e hidratarse, no descuidar a niños y niñas en caso de llevarlos al evento, y portar una tarjeta que contenga los datos generales, así como tipo de sangre, número telefónico para llamar en caso de emergencia. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias. Bueno, y precisamente para la carrera del próximo domingo, la participación de la peruana Gladys Tejeda es duda. Ella ha sido ganadora de la Maratón de la Ciudad de México. La peruana Gladys Tejeda, poseedora de la mejor marca del Maratón de la Ciudad de México con 2 horas 37 minutos 34 segundos, podría quedar fuera de la edición del próximo domingo por falta de aval de participación de la Federación Peruana de Atletismo. El mexicano Rodolfo Gómez, quien es el entrenador de la maratonista peruana, dijo hoy que está en duda la participación de Gladys el próximo domingo, aunque confió en la mesura y sensatez de los dirigentes del atletismo de ese país, para que en el transcurso de las horas otorguen el apoyo. Tejeda es la máxima representante del atletismo de medio y gran fondo de su país, al conseguir el puesto 15 en la maratón de los Juegos Olímpicos Río 2016, con registro de 2 horas 29 minutos 55 segundos. Además de una cadena de victorias en el ámbito internacional, su única falla fue haber perdido por uso de sustancias dopantes la medalla de oro de los Juegos Panamericanos Toronto 2015. 21 Noticias. Bueno, pues todos los jóvenes y niños regresaron a las escuelas y no fue la excepción en el CENAR, aquí en la Ciudad de México. Se presentaron ya todos los integrantes de esta primera generación de este proyecto muy importante que es la Academia CONADE de Básquetbol. Una nueva generación de seleccionados de la Academia CONADE de Básquetbol inició el ciclo escolar deportivo en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, ubicado en la Ciudad de México. En total, fueron 43 jóvenes, 28 hombres y 15 mujeres, los que fueron recibidos por las autoridades escolares y deportivas en el CENAR, la mayoría de ellos acompañados por sus padres. Esta nueva generación de la Academia de Básquetbol recibió pláticas acerca de psicología del deporte, nutrición, medicina y el nuevo reglamento del centro donde se preparan para un nuevo ciclo de pruebas a vencer. Alejandro Gómez Saro, miembro del equipo de entrenadores de la academia, mencionó que los seleccionados se dividirán en 3 grupos: Varonil A, con jugadores de la categoría 2000-2001, Varonil B, con jugadores de categoría 2002, uno de la 2003 y uno de la 2004, y un equipo femenil. 21 Noticias. Bueno, ya arrancaron las actividades de la jornada número 6 de la Apertura 2017. El día de ayer vamos a ver los resultados del martes, jornada doble, hay que recordar, también el fin de semana habrá actividad. Pachuca 4-1 Veracruz. Acá a destacar que el japonés Honda ya debutó y debutó con gol. Precisamente colaboró con la causa de los Tuzos. Atlas y Lobos WAP empataron un gol. Los Pumas, una nueva derrota más, ahora en casa duele más. Palencia pende de un hilo en su puesto como director técnico de la escuadra felina. Cayó 2-1 en casa frente a Monarcas. Y también
de visitante, los Xolos de Tijuana le ganan 3-1 a el Querétaro. Ok, para el día de hoy vamos a ver la actividad. El América aquí en la capital del país a las 7 de la noche enfrentará a los Tigres. A las 8 Puebla frente a León. Santos frente al campeón Guadalajara, que es sotanero general, a las 8:30. A las 9 de la noche el superlíder Monterrey recibe al Toluca. Y Necaxa se enfrenta al Cruz Azul también a las 9 de la noche allá en Aguascalientes. Y bueno, ya para despedirme, Juan, me imagino que alguna vez te ha pasado un calambre. Varias veces. Varias veces, ¿no? Varias veces. Sin duda. Aquí a Manolito sabemos que es quincena, ya el lugar al que se va. Tú lo sabes bien de lo que voy a mostrarte, Manolito. Siempre te calambras en el momento clave. Pues bueno, un deportista después de una carrera le vino un calambre y se grabó. Si están desayunando, dejen de hacerlo. Vean el movimiento del músculo. Es el músculo en pleno calambre. Vamos a verlo. This is what a cramp looks like. Look. Oh my God. I won't stop. I'm not doing anything. God. Oh my God. Oh my God. Oye, parece que No, tuviera parece como, que tiene vida. como que tuviera una boca, ¿no? Sí, Ahí, exacto. de estos títeres, ¿sabes? Sí. De estos que metes la mano como calcetín y tiene una boca. Así pareciera. Sí. Lo grabó, es impresionante cómo se mueve el músculo, ¿no? Es Ve nada más. impresionante. No, es horrible. Oye, si así se ve, imagínate Justificado cómo se al mil siente. el oh my God, ¿no? O sea, es dolorosísimo eso. Bueno, pues ahí está este calambre grabado. Muchos o todos nos padecemos, pero pocos nos damos este tiempo que se dio este muchacho de estarse grabando el músculo mientras él se retorcía del dolor. Eso y el ocio, ¿no? Igual es lo mismo, me parece, de estarse grabando mientras está sufriendo, pero bueno, ahí está un calambre en video. Es la información deportiva, Juan. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Oye, pues ya listos para la maratón del próximo domingo. Ya, Camiseta, medalla, todo. Todo. No falta Pendientes nada. en el Eso. noticiero de la noche vamos a presentar una nota sobre la aplicación que hay, la app que hay ya para, no solo para los atletas, es más dirigida incluso para los familiares y amigos. A través de ella, impresionante, bueno, ya estamos en tiempos de tecnología, vas a poder seguir de cerca a tu familiar, a tu amigo que está compitiendo, solo pones un número y inmediatamente vas a ir viendo en qué parte de la carrera va a ir. Así que aquellos que quieran aplicar la de madrazo, ¿te acuerdas? Me acuerdo El priista perfecto. en la maratón de Berlín Sí, que la hizo de trampa, ruta alterna, pues ¿no? no van a poder, porque aquí los van a estar siguiendo, en cada momento en qué parte de la ruta van. Y también para los corredores, bueno, tú vas a subir, te puedes tomar una selfie durante la carrera, que hay muchos, los corredores de ocasión, ¿no? Los villamelones que se iban todo el tiempo tomándose selfies antes de correr, bueno, pues lo pueden subir a la aplicación y todo el mundo los va a ver ahí, entre muchas funciones, en la noche con Alejandro Broff, y mañana aquí en la mañana les voy a mostrar esta nota para que conozcan más a detalle la aplicación del Maratón de la Ciudad de México. Pendientes de esta aplicación. Muchas Listo, gracias. Juan.